Hola, vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo correspondiente al curso de traumatología y ortopedia en biomateriales en cirugía ósea. Inicialmente vamos a mencionar brevemente algunos conceptos asociados a la regeneración y reparación ósea, así como cuáles son las características también muy brevemente que deben tener los injertos óseos, así como los sustitutos óseos. Y finalmente vamos a conversar y a exponer el ejemplo de un trabajo de uso de sustitutos óseos derivados de la industria del- de la pesca, particularmente el uso de dientes de tiburón como sustitutos óseos en medicina veterinaria, una experiencia española. Nosotros, los participantes de este grupo, de Juan Duazo y Carlos López. Lo que les tengo que comentar inicialmente, para ponernos en contexto, es que el hueso es un órgano dinámico con notables propiedades regenerativas. Sin embargo, la homeostasis ósea requiere de células viables, principalmente osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, y además de una adecuada vascularización, estabilidad, presencia de factores de crecimiento y una matriz para el crecimiento. Desafortunadamente, a menudo hay situaciones en las cuales una o más de estas condiciones son inadecuadas y los cirujanos ortopedistas tienen que brindar una asistencia para permitir que el hueso sane. Cuando el proceso de reparación ósea requiere una asistencia adicional, el injerto óseo se usa a menudo para proporcionar un entorno y promover la curación y reparación del hueso. El ciclo continuo de la formación y reabsorción ósea se lleva a cabo mediante las células que mencioné anteriormente, bajo la dirección de la vía de señalización ósea. Y bajo determinadas situaciones, como comentaba, el ciclo de reparación ósea del paciente es insuficiente y requiere la ayuda de algunos injertos de sustituto. Como les comentaba, acá hay un esquema de donde ocurre el proceso de reparación y regeneración ósea. Esta figura es esquemática y solo quiero comentar de que participan una serie de células como son los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Es un proceso complejo mediado por factores de crecimiento, factores de proliferación y algunas vías de transducción de señales, así como modulación de factores asociados a la expresión génica. A modo de muy resumido, lo que les puedo comentar es que hay una serie de mecanismos de transducción de señales y de mecanismos de activación de algunas vías de transducción que están implicadas. Dentro de ellas podemos mencionar al RANK ligando junto a RANK, que básicamente lo que hace es promover la maduración de los osteoclastos y regula positivamente la reabsorción de la matriz ósea mediada por estos osteoclastos. Mientras que OPG es un inhibidor del RANK ligando y por lo tanto lo que hace es evitar la maduración de los osteoclastos. También se ha observado de que la esclerostina es una glicoproteína que es expresada por los osteocitos frente a alguna inducida su expresión por parte de los osteocitos mediante algunos estímulos, dentro de los cuales podemos mencionar estímulos mecánicos, la inflamación o algunas hormonas como podría ser algunas hormonas del crecimiento o estrógenos o la paratormona. ¿Qué es lo que hace la esclerostina? Lo que hace la esclerostina es unirse a la vía de Wnt y lo que hace es impedir la proliferación de los osteoblastos de los osteoblastos y de esta forma disminuye la formación eh, de hueso nuevo. Desde el punto de vista tisular, lo que podemos decir es que la reparación del hueso se ha clasificado en tres fases distintas: una fase inflamatoria inicialmente, una fase proliferativa o de reparación y posteriormente una fase de remodelación. Muy brevemente, en la fase de inflamación están involucradas una cascada de factores de crecimiento, entre los cuales nos podemos encontrar con el factor de crecimiento transformante beta, así como el factor de crecimiento de fibroblastos o las proteínas morfogénicas óseas. Lo que ocurre es que estos factores de crecimiento son liberados en respuesta a una agresión ósea que ayuda a la migración hacia el interior y al reclutamiento y la proliferación de las células madre mesenquimales, que luego se diferencian en osteoblastos, condrocitos, adipocitos y células endoteliales. El resultado de la fase inflamatoria es la formación del callo primitivo. Este callo se organiza más durante la fase proliferativa o durante la fibroplasia o la fase de reparación, que es la que vemos aquí. Y lo que ocurre es que posteriormente, durante la fase proliferativa, se produce una respuesta perióstica que conduce al reemplazo de este callo óseo primitivo por un tejido óseo inmaduro, mediante el cual ocurre mediante osificación intramembranosa o endocondral. Para finalmente este tejido óseo irregular ser reemplazado por un tejido óseo maduro, el cual tiene las características biomecánicas, tisulares y morfológicas y de tamaño idénticas al hueso anterior. El injerto óseo ha sido empleado durante muchos años por cirujanos ortopédicos para ayudar a algunos procesos de reparación ósea y aparte de ser utilizado en cirugías de trauma, los injertos óseos han sido usados para rellenar defectos óseos causados por tumores, como se puede ver acá, donde probablemente hubo
mandibulectomía parcial derivada de una cirugía oncológica, y lo que utilizaron fue un injerto óseo para rellenar el defecto. También han sido utilizadas para rellenar defectos producto de osteólisis periprotésica. Existen diversos tipos de sustitutos óseos, entre los cuales, a muy resumido, podemos decir que existen los injertos óseos o algunos materiales. Dentro de los injertos óseos tenemos aquellos que provienen del propio paciente, como los aloinjertos autógenos, que corresponderían a los autoinjertos, así como los aloinjertos derivados de otros pacientes de la misma especie, o los senoinjertos. Mientras que también podemos contar con algunos materiales, dentro de los cuales, por mencionar algunos, están algunas cerámicas que están compuestas por fosfato o sulfato cálcico o hidroxiapatita, o algunos biomateriales que son matriz ósea desmineralizada, colágeno o algunos sustitutos sintéticos. Pero lo fundamental de todos estos materiales es que cada uno de ellos difiere en términos de sus propiedades de osteoconducción, que más adelante vamos a conversar, la osteoinducción y la osteogénesis. Y ¿para qué es importante conocer estos conceptos? Es importante conocerlos porque para identificar un injerto ideal, el cirujano debe conocer cuáles son los requisitos y la situación clínica del paciente, así como las propiedades específicas de los injertos con los que puede, o los sustitutos óseos con los que puede contar. Lo que podemos ver acá es un injerto, son ejemplos de injertos autógenos, que es básicamente un trozo de tejido óseo del mismo paciente, el cual es extraído en forma quirúrgica y después situado en la zona de interés. También existen injertos derivados de cadáveres, los cuales son utilizados en diversas situaciones, o algunos senoinjertos o matriz ósea, que son productos comerciales derivados de otras especies. Algunas características de estos injertos podemos decir, por ejemplo, la osteoconducción, que dice relación con la capacidad del injerto de proporcionar un entorno capaz de albergar las células madre mesenquimales, los osteoblastos o los osteoclastos, y esto es esencial para la función del injerto óseo. La osteoconducción es el proceso mediante el cual el injerto actúa como un andamio, alojando pasivamente a las células necesarias para la posterior osificación. Mientras que la osteoinducción corresponde, o más bien se ha definido como el proceso de reclutamiento, proliferación y diferenciación de las células madre mesenquimales del paciente en condroblastos y osteoblastos. Mientras que la osteogénesis dice relación con la propiedad que tiene un injerto para contener las células madre mesenquimales, osteoblastos y ostocitos. Los injertos óseos osteogénicos, por lo general, tienen todos los elementos celulares, los factores de crecimiento y el andamiaje necesarios para formar un hueso nuevo, y en general el injerto óseo osteogénico más utilizado corresponde al hueso autógeno. En el caso del hueso autógeno o el aloinjerto dice relación con el hueso derivado de un paciente de la misma especie, pero otro individuo. Los injertos y los aloinjertos autógenos corresponden a los primeros injertos óseos utilizados y todavía se utilizan ampliamente en la actualidad. El injerto óseo autógeno se considera el punto de referencia, es decir, es el gold estándar, debido a que contiene todas las características y las propiedades necesarias, además de conservar una completa histocompatibilidad. Esto dice relación con aquellos injertos autógenos derivados del propio paciente. Mientras que el aloinjerto cadavérico generalmente está disponible en varias presentaciones. Esta puede ser mediante su forma esponjosa o su forma cortical, o a través de como matriz desmineralizada ósea. Los aloinjertos generalmente son osteoconductores, mientras que la matriz desmineralizada ósea se procesa de manera tal de que también conserva propiedades osteoinductoras. Recordemos que las osteoconductoras dicen relación con la capacidad de alojar células, mientras que las osteoinductoras tienen relación con la capacidad de diferenciar las células. Existen diversas presentaciones de estos aloinjertos. Aquí podemos ver la captura de una casa comercial en donde hay distintas presentaciones. Aquí hay una matriz desmineralizada ósea en presentación de cubo, o incluso algunas están en presentación de jeringas, las cuales permiten rellenar algunos defectos. Mientras que existen otros sustitutos sustitutos óseos que están clasificados como materiales, como por ejemplo
el biocerámico o el sulfato cálcico o el fosfato cálcico, los cuales se comportan exclusivamente como armazones osteoconductores. Recordemos que la osteoconducción dice relación con la capacidad de alojar células progenitoras. Las biocerámicas no son osteogénicas ni osteoinductivas, pero funcionan creando un andamio osteoconductor, como les comentaba, para promover la osteogénesis. Si bien todos los institutos de injerto óseo a nivel de materiales funcionan con principios similares, varían en términos de sus propiedades mecánicas y la velocidad en que se reabsorben. Es así como el fosfato cálcico proporciona un mayor grado de resistencia a la compresión y por lo tanto se recomienda su uso para su uso en algunas situaciones, como sería en la superficie articular, esto en medicina humana, de las fracturas de la meseta tibial. Mientras que el sulfato cálcico tiene una reabsorción más rápida, con una duración entre 4 a 12 semanas, mientras que la hidroxiapatita coralina es muy lenta y la forma cerámica aún se puede ver en radiografías de más de 10 años después de la implantación. Esto dice relación a que uno tiene que conocer cuáles son las propiedades que tiene el material que va a usar para poder adaptarlo a las necesidades y a las condiciones particulares del paciente al que va a tratar. En, en otro sentido, para la eficacia de los implantes ortopédicos, es esencial crear una interfaz mecánicamente estable con la fusión de la superficie del implante y el tejido óseo, como podemos ver acá, donde aquí está el implante óseo o el sustituto óseo, el injerto, y acá tenemos una placa metálica la cual le brinda la, la sujeción para que pueda interactuar el hueso con el implante. Si bien la restauración de los defectos óseos a menudo tiene éxito, también existen algunos materiales o algunas condiciones en las que puede estar asociado el fallo del proceso de curación ósea. Esto puede ser, por ejemplo, bajo algunos términos que la integración o la inducción sea deficiente o exista algún mecanismo de respuesta inmunológica que pueda hacer fracasar el injerto óseo. Como les comentaba anteriormente, el tejido óseo normalmente está sujeto a una remodelación constante que está mediada por la actividad de varios tipos de células, entre ellos los osteoblastos formadores de huesos, que son los que nosotros podemos ver acá, que están a cargo de la formación de huesos, mientras que los osteocitos están a cargo de la mineralización del hueso, mientras que la remodelación está a cargo la remodelación y la reabsorción está a cargo de los osteoblastos. Algunos puntos que tenemos que tener en consideración es que en general una longitud superior de 2 a 2,5 veces el diámetro del hueso afectado resulta problemática para la curación espontánea de la fractura, esto a nivel de medicina humana. Esto se conoce como defecto de tamaño crítico. En estas condiciones, los sustitutos óseos entran en juego para promover o proporcionar puentes y mejorar la regeneración ósea de los defectos que se han producido por la aparición de grandes espacios de fractura o para la reconstrucción de cirugías ortopédicas complejas. El mecanismo celular básico de la remodelación del sustituto óseo se puede describir en múltiples pasos y es un proceso que ya ha sido bien estudiado. Primero se forma un hematoma alrededor del injerto implantado. En segundo lugar se produce una necrosis del injerto, esto mediado por macrófagos, seguida de una respuesta inflamatoria y la formación de un estroma fibrovascular. En tercer lugar, los vasos sanguíneos y las células precursoras osteogénicas se infiltran en el injerto y finalmente se inicia la formación de un hueso nuevo y potencialmente se produce esta resorción ósea que indica el remodelado exitoso del injerto óseo. Es fundamental comprender los mecanismos celulares básicos de la consolidación ósea y la integración del sustituto óseo. eh, También es importante que los cirujanos ortopédicos conozcan estos mecanismos para poder elegir tanto el injerto como la técnica de implantación más adecuada. La incorporación exitosa de injertos e implantes óseos implica la remodelación mediada por osteoblastos y osteoclastos y está influenciada por una serie de factores que influyen en el entorno del injerto, así, dentro de los cuales podemos mencionar la vascularización y la esterilidad, así como la estabilidad mecánica y algunos factores de crecimiento que estarían involucrados. También es fundamental conocer y caracterizar o comprender la respuesta inmune que monta el cuerpo y que ésta podría conducir a una degradación del material del sustituto óseo y la posterior incorporación exitosa mediante la reacción fibrótica y la posterior fagocitosis y finalmente una remodelación ósea exitosa. A continuación mi compañero les va a presentar
un ejemplo, como les comentaba anteriormente, de, de una experiencia de uso de derivados de material, de derivados de la industria pesquera en, en medicina veterinaria y el uso de injertos óseos. Bueno, pues tras Juan explican las bases de los injertos óseos, yo voy a pasar a dar un ejemplo. Y para ello voy a utilizar este artículo que está llevado a cabo por un equipo de investigación español, concretamente en Lugo, y que es un ensayo clínico sobre la aplicación de biopatitas derivadas de dientes de tiburón. Actualmente hay muchas investigaciones para obtener biomateriales de origen marino. Hay muchos estudios que han conseguido obtener sustitutos óseos a partir de estos biomateriales. Por ejemplo, es el BioFastBed, que es el que usan en este estudio. Este sustituto óseo está es un derivado de un subproducto del pescado, concretamente de los dientes de tiburón del Prionacle glauca, que es esta foto de aquí. Y bueno, han llevado investigaciones y se ha visto que este material tiene una estructura porosa, que tiene una composición bifásica, un 70% apatítica, 30% no apatítica, y que tiene aportes de hierro, sodio y magnesio. Este biomaterial es interesante porque tiene sus ventajas, es respetuoso con el medio ambiente, ya que le da valor a un subproducto del pescado. Además, este subproducto es de bajo coste y actualmente es muy abundante. Por otra parte, reduce el riesgo de transmisión de enfermedades, ya que se trata de una especie separada filogenéticamente de nuestras especies domésticas. Y por eso el objetivo de ese estudio es investigar la aplicación práctica en el campo clínico de este biomaterial en la traumatología y ortopedia veterinaria. Para ello se realizó un ensayo clínico, se seleccionaron clínicas aleatorias con casuística de ortopedia. En total fueron 6 clínicas y bueno, los pacientes se seleccionaron en base, podían tener cualquier edad, sexo o peso, pero que fueran maduros esqueléticamente. Y en cuanto a criterio de exclusión, tienen que ser animales que sin enfermedades o infecciones sistémicas, que no tuvieran tumores malignos ni disfunciones renales severas, que no tuvieran un gran riesgo anestésico y estos animales no debían tener un metabolismo óseo no controlado. En total se obtuvieron 24 casos, 24 animales, que eran 20 perros y 4 gatos. Se realizó pues, un estudio radiológico pre y postquirúrgico, además de unos controles de evolución a las 2, 4, 8 y 12 semanas. En estos controles se valoraron radiográficamente cómo iba el hueso, el callo óseo, y se valoraba en una escala de 5 puntos, siendo el 1 el callo óseo no visible, que no estaba presente, y el 5 un callo óseo hipertrófico y muy activo. Además, en estos controles también se realizaban exámenes físicos y básicamente se valoraba la recuperación funcional del paciente. Y se clasificaba en 3 niveles, en bueno, regular y pobre, basándose en esta tabla que tenemos aquí, que básicamente medía, pues, valoraba el grado de cojera, el dolor a la palpación y la distribución de pesos en las extremidades. Bueno, ¿qué resultados obtuvieron? Pues 24 casos iniciales, solo 19 completaron el estudio y fueron 18 perros y un gato. Como solo era un gato, los autores decidieron que no era una muestra representativa, así que los análisis estadísticos solo se realizaron en los perros. Y se vio que respecto al tiempo de consolidación ósea no hubo diferencias significativas en cuanto al sexo o el peso del animal, y tampoco en cuanto al procedimiento realizado. Tampoco hubo ningún reporte de reacciones adversas contra el injerto ni infecciones postoperatorias, excepto para un solo caso, que fue el caso 11 de que hablaremos más adelante. El tiempo medio de conservación ósea fue de aproximadamente unas 6 semanas. Y los veterinarios que participaron en el estudio dijeron que el biomaterial era fácil de usar, era sencillo, y que el tiempo de conservación ósea se reducía, así como el tiempo de unión de las articulaciones en las artrodesis. Y bueno, ahora voy a pasar a explicar algunos de los casos clínicos, por motivo de tiempo pues no voy a explicar todos, pero sí que explicar algunos de los que presentaban imágenes adjuntas. Y bueno, este es el material. En la primera foto vemos el vial del BioFastBed. En la segunda foto, pues los gránulos.
de este material, y en la tercera es una vez ya preparado para usarlo, que es con la mezcla de la sangre del propio paciente. En el primero de los casos es el caso 4, se trata de un mestizo macho de 15 kilos. Presentaba una fractura transversa con minuta de la diáfisis del radio y el cúbito de la extremidad izquierda. Y se decidió resolver con una placa de fijación interna y el biomaterial en la zona de fractura. Aquí en las imágenes podemos ver la fractura transversa y cómo esto ya es el control a las 4 semanas y vemos que ya hay cierto grado de consolidación ósea. Y a las 8 semanas ya se retiró el implante y vemos que la remodelación ósea ha sido buena. El segundo de los casos es el caso 7, es una mestiza hembra de 8 kilos y presentaba una mala unión de una fractura transversa también de radio y cúbito de la extremidad izquierda. Entonces, para este animal se decidió fracturar el calloso que se había formado anteriormente para poder realizar una mejor alineación de los fragmentos y recolocar una placa de fijación interna y el biomaterial en la zona de fractura. A las 4 semanas pues vemos que el radio sí que presenta cierta consolidación ósea, pero el cúbito no. Y a las 8 semanas pues el radio ya presenta una buena remodelación y consolidación, pero el cúbito no. Y bueno, los veterinarios de este caso dijeron que desde el primer momento el cúbito no había tenido una buena alineación y es por eso que no se llegó a unir. Bien. El caso 11 se trata de un mestizo macho de 16 kilos y presentaba una fractura antigua de húmero causada por un disparo de un arma. Antes de llegar a la clínica que participó en el estudio, en la clínica de origen se intentó realizar una estabilización de la fractura con un fijador externo, pero este no fue bien. Entonces en la clínica actual se coloca una placa de fijación interna y el biomaterial, el biofasbet, en la zona de fractura. Este animal a las 2 semanas pues presentaba, ese que comentaba antes, que presentó una infección postquirúrgica y pues no sé, aquí en el control a las 2 semanas pues se vio que no iba bien la fractura y que además el biomaterial había sido expulsado por la supuración. En este caso los veterinarios de esta clínica pues comentaron que a lo mejor este tipo de fracturas causadas por armas, como son complicadas, pues que no sería indicado el uso del biomaterial. En el caso 12 se trataba de un pastor alemán macho de 36 kilos, que presentaba una fractura abierta con minuto de la tibia y una gran destrucción del tejido blando adyacente. Se hizo una primera intervención en la que se utilizó una placa de bloqueo, pero esta no fue bien, ya que se produjo una desviación angular y el animal presentaba un apoyo plantígrado, apoyando todo el tarso. Entonces se decidió volver a intervenir. En esta segunda intervención se utilizó una placa híbrida custom con tornillos bloqueantes y además pues se rompió el calloso formado anteriormente y se aplicó el biofasbet. Y entonces pues aquí tenemos una imagen de la intervención, una imagen postquirúrgica, un control a las 4 semanas donde se observa cierta consolidación ósea y a las 8 semanas post cirugía donde ya se ve una buena osificación y una buena alineación de todas las partes. En el caso 13 se trataba de un teckel hembra de 10 kilos. En este caso el animal presentaba en la metáfisis del húmero una lesión expansiva en la que se decidió tomar una biopsia para su estudio y se vio que se trataba de un quiste óseo unicameral benigno. Entonces se decidió realizar una infiltración, un relleno con el biomaterial y mezclado con sangre del paciente. Y aquí tenemos la imagen de la intervención y el control a las 4 y 8 semanas, donde ya se observa pues cierta consolidación ósea. El último caso es el caso 19, que se trata de un mestizo macho de 17 kilos, en la que presenta una fractura multifragmentaria del fémur izquierdo. Los veterinarios de este caso valoraron la fractura como muy inestable y que el implante iba a sufrir mucha carga, mucho esfuerzo, por lo que su vida media útil se vería reducida. Por ello decidieron utilizar el uso del biomaterial para
reducir el tiempo de consolidación ósea y así ayudar al implante a aguantar mejor el tiempo de recuperación de la fractura. Entonces pues se colocó la placa de fijación interna y el biomaterial y se ve que el control a las 4 semanas bueno, pues ya hay a un grado de osificación y en el control a las 12 semanas, aunque no es la mejor vista y no se observa del todo bien, pues se puede ver una buena consolidación ósea. Entonces, como discusión-conclusión, los autores nos dicen que el uso de gotitas porosas de origen marino en ortopedia veterinaria es viable y además que es bastante prometedor. En ninguno de los casos se presentaron reacciones adversas al injerto, ni locales ni sistémicas, y que son una buena alternativa porque tienen una buena facilidad de almacenamiento y disponibilidad. Son una buena base para promover y fortalecer el proceso de regeneración ósea y que además su mezcla con sangre o incluso con plasma del paciente facilita el posicionamiento y que no se desplace, no se mueva del lugar deseado. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para el trabajo y muchas gracias por vuestra atención.